Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 14 de enero, segundo domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, domingo, iniciamos las lecturas con el primer libro de Samuel, una lectura que ya hemos realizado durante la semana, capítulo 3, versículo 3 al 10 y 19. En aquellos días el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Como decíamos, durante la semana ya hemos leído esta lectura y nos enfocamos en esa importancia de tener un guía, un director espiritual, alguien que me ayuda a comprender el llamado de Dios. Fíjate cómo es esto lo que vemos en la lectura. Samuel no conoce al Señor y por más que el Señor lo está llamando, no sabe reconocer su voz. Y es Elí el que lo guía para que sepa responder adecuadamente al Señor. Pero fijémonos ahora justamente en las condiciones de aquel que es llamado. Y hay algo en lo cual debemos poner nuestra atención. Comienza la lectura diciéndonos que el joven Samuel servía en el templo del Señor, servía a las órdenes del sacerdote Elí. Y una noche, estando acostado, comienza a oír este llamado. ¿Qué hace Samuel? Samuel responde: «Aquí estoy». Y fíjate en la actitud. Fue corriendo a donde estaba Elí. Nosotros podemos pensar, bueno, claro, la primera vez que lo llama, responde corriendo. Bueno, pero ya es una buena actitud. Ya es una muy buena forma de tener dispuesto el corazón a responder, porque ha iniciado la lectura diciéndonos justamente que Samuel estaba sirviendo en el templo a las órdenes de Elí y por tanto tiene su corazón dirigido hacia ese servicio. Responde inmediatamente al llamado y corre. Como no sabe que es Dios, imagina que es el sacerdote Elí el que lo está llamando, pero corre. «Yo no te he llamado», le responde Elí. «Vuelve a acostarte». Samuel se vuelve a acostar y lo vuelve a llamar el Señor. ¿Y qué nos cuenta la lectura? Que él se levantó y fue donde estaba Elí. «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». No va con una mala actitud. Todo el contrario, va con una muy buena actitud para responder el llamado. Una persona podría enojarse
pensar que le estaban jugando algún tipo de broma, que estaban jugando con él, mostrarse airado, cansado. Bueno, pero ya me ha hecho levantar 2 veces. ¿Y qué ocurre cuando el Señor lo llama por tercera vez? Por tercera vez se levantó y fue a donde estaba Elí. Fue a donde estaba Elí para decirle: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? ¿Qué vemos entonces? Toda la lecturas, toda la liturgia de la palabra de hoy nos va a hablar justamente sobre ese seguimiento al Señor. Por eso a lo largo de esta semana se nos ha ido introduciendo ese tema. Se nos ha ido introduciendo la importancia de seguir a Jesús. Bueno, para poder seguir a Jesús, ¿dónde inicia todo? Inicia en la disposición que tiene mi corazón. Si mi corazón no está dispuesto, si mi corazón no es rápido a la respuesta, si mi corazón no es servicial, si mi corazón no está dirigido a esa actitud de servicio al Señor, de querer verdaderamente estar dispuesto para el Señor, por más que Dios me hable, no voy a responder. En la segunda lectura, leemos la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 13 al 15 y 17 al 20. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él? Huyan, por tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Qué importante es en estos días convulsionados en la iglesia leer estas palabras de San Pablo, leer estas palabras en las cuales se nos invita a reflexionar sobre la fornicación, todo pecado de fornicación. ¿Qué significa la fornicación? La fornicación significa utilizar la sexualidad de cualquier manera que no sea en esa actividad sexual entre el esposo y la esposa. También puede ocurrir un pecado de fornicación dentro del matrimonio cuando no se utiliza la sexualidad de una manera recta, de una manera sana, sino que se pervierte la sexualidad. Hay algunas personas que creen que dentro del matrimonio entonces todo se vale. No, no todo se vale. La relación sexual entre el esposo y la esposa tiene que ser por donde tiene que ser, tiene que acabar donde tiene que acabar. Es la norma moral superior, donde hay una inmensa amplitud para el cariño, para el amor, para la entrega entre el esposo y la esposa. Pero San Pablo es sumamente claro en decir, el cuerpo no es para la fornicación, sino para servir al Señor. Qué importante es darnos cuenta que el pecado sexual no es el peor pecado que existe. Pero como dice San Pablo, tiene una particularidad. El resto de pecados pueden quedar fuera del ser humano. Pero la fornicación atenta contra contra el mismo cuerpo del ser humano y por tanto produce graves lesiones. ¿Graves lesiones en qué? En su alma. Por eso tú puedes tener una persona que efectivamente no es un malvado, no es un asesino, no es un ladrón, no es no sé qué, pero es un fornicador y vive en una profunda ceguera.
la ceguera a la cual conduce efectivamente el pecado de la fornicación, el pecado del adulterio, el pecado de esa sexualidad desordenada que ocasiona que yo no logre ver más allá los pecados. Por ejemplo, una persona que sufre fuertemente del pecado de la fornicación y llega a confesarse y lo único que confiesa son sus pecados sexuales. Y tú le comienzas a preguntar en la confesión, oye, ¿no quieres confesar nada más? ¿No hay nada más que quieras confesar? No, no quiero confesar absolutamente nada más. Y resulta que lo ayudas un poquito en su examen de conciencia y un pocotón de pecado. Es que no había visto, no entendía. ¿Por qué? Porque estoy enceguecido por la sexualidad. La sexualidad, ¿qué hace? Pervierte el alma a tal grado que la pone en obscuridad. Por eso las palabras de San Pablo son tan bonitas. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Es decir, que nos invita a vivir la grandeza y la belleza de la pureza, justamente reconociendo esta realidad, esta unión espiritual con el Señor. Por tanto, huyan de cualquier fornicación. Lo voy a decir en otras palabras para que se entienda más. Muchas personas piensan que para luchar contra esa impureza hay que combatir y combatir y combatir. Y sí, hay que combatir y hay que sudar, no hay otra manera. Pero, ¿con qué deseo? ¿Cuál es el deseo al que aspira mi corazón? Es que no caer en este pecado. Hermano mío, hay que mirar las consecuencias de lo que significa vivir en la pureza, la grandeza de lo que significa vivir en la pureza, la capacidad del corazón puro de ver a Dios, como ha dicho Jesús en las bienaventuranzas, y reconocer su llamado. ¿Qué vive Samuel para tener esa disposición que hemos visto en la primera lectura? Vive con pureza en su corazón y por eso es capaz de servir, de levantarse, de estar atento al llamado del Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 12 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Cristo y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Oye, qué bonito mirar nuevamente este evangelio que ocurre en el día después del bautizo del Señor. Domingo pasado o lunes, dependiendo del lugar donde me encuentro, celebramos la fiesta del bautizo del Señor y escuchamos ese testimonio que dio Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque yo he escuchado la palabra del Padre diciendo: Este es mi Hijo en quien tengo todas mis complacencias. Ahora se nos presenta lo que ocurre el día siguiente del bautismo del Señor, es decir, como Juan el Bautista fija sus ojos en Jesús que pasaba y les dice a 2 de sus discípulos que estaban con él: Este es el Cordero de Dios. Ya en nuestra lección divina hemos examinado en las últimas semanas esa frase tan poderosa, tan hermosa, tan profunda: el Cordero. El Cordero significa el animal para el sacrificio,
para la redención, para pedir perdón por los pecados. Es la ofrenda sacrificial, es decir, que se sacrifica, que se lo desangra, que se lo mata. Bueno, decirle el Cordero a una persona es tremendo. Este es el Cordero de Dios. Este es el primer reconocimiento, el primer testimonio que reciben estos dos discípulos de Juan el Bautista. Y los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Este es el Cordero de Dios, sigámoslo. Si ese es el Cordero de Dios, sigámoslo. ¿Qué hacen entonces? En primer lugar, seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? La pregunta fundamental de nuestra existencia. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Qué anhelas? ¿Para qué vives? ¿Cuál es la finalidad de tu existencia? ¿Para qué estás casado? ¿Para qué tienes hijos? ¿Para qué haces tu trabajo? ¿Para qué tienes amigos? ¿Para qué haces las cosas que haces? ¿Qué buscas en tu vida? Si yo a esta pregunta fundamental, simplísima, no sé qué contestar, mi vida no tiene sentido. Y hermano mío, no hay peor cosa que no tener sentido en la existencia. Si mi vida no tiene sentido, entonces mi vida es absurda. Si mi vida no tiene sentido, entonces no tiene ninguna razón de ser, nada. Hay personas que se preguntan esto y dicen, es muy complicado, no sé qué responder. Y entonces deciden nunca preguntarse nada, yo solo voy a vivir. Vivir por vivir y buscar lo que me dé la vida y se acabó. Hay otras que ni siquiera llegan a eso. Ni siquiera se detienen a pensar. Es lo que se llama la falta de reflexión. Bueno, un ser humano que se niega a la reflexión es un ser humano que está renunciando a su humanidad. La vaca no se pregunta por qué está aquí, ni por qué come, ni por qué se tira en el pasto, ni por qué hace sus necesidades. La vaca vive. No reflexiona. El perro no reflexiona. Lo propio del ser humano es la reflexión. Cuando un ser humano se niega a reflexionar, ha renunciado a su ser, ha renunciado a su propia naturaleza. Y por eso es tan importante la reflexión y por eso es tan importante tener tiempo de silencio, tener tiempo en el cual nos preguntamos las cosas. Oye, si yo no dedico tiempo a la reflexión, si yo no tengo tiempo, es que no tengo tiempo para nada. Bueno, estoy renunciando poco a poco. Es lo que se llama, además, el activismo. No, yo estoy tan lleno de cosas, tan lleno de tantas cosas que tengo que hacer. Yo tengo que hacer. Sí, pero el hacer es una parte de nuestra vida y el hacer tiene que estar siempre amparado en un ¿para qué? No, es que yo hago muchas cosas buenísimas. ¿Para qué? Y esto en la vida de la iglesia también. Oye, son muchos sacerdotes los que viven en un gran activismo. Y hacen cosas muy buenas y maravillosas y no tienen tiempo para nada. Pero cuando les preguntas, bueno, ¿pero para qué? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es la finalidad? No saben responder. Ellos responden a esta pregunta fundamental que les hace Jesús diciéndole, ¿dónde vives, Rabí? Que significa maestro. ¿Dónde vives? ¿Dónde permaneces? ¿Dónde estás? Bueno, qué bonito, ¿no? ¿Qué busco? Busco dónde está Jesús, dónde está mi Dios. Busco encontrar a mi Señor todo el tiempo. ¿Dónde permanece Dios? Ahí es donde yo tengo que estar. Ahí es donde me tengo que acomodar. Y entonces las palabras del Señor, vengan a ver. La invitación siempre abierta del Señor, vengan y vean, vengan y contemplen ustedes mismos dónde es que yo vivo. ¿Dónde vivía Jesús?
Jesús no tenía una casa ahí en ese lugar. Fueron y vieron. ¿Qué habrán visto? No sé, habrá puesto una tienda el Señor, habrá estado debajo de un árbol. Da lo mismo. Fueron, vieron dónde vivía, no explican dónde vivía y se quedaron con él. Miren, aquí debajo de este árbol. Bueno, si tú estás aquí debajo de este árbol, aquí es donde yo quiero estar. Si tú estás aquí, aquí es donde quiero estar. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está Jesús? En la Eucaristía. Por eso yo me tengo que preguntar si la busco, si quiero estar junto a la Eucaristía. Oye, a mí me sorprende tanto todavía encontrarme con las personas que desde la pandemia no van a la iglesia, no van a misa, no comulgan y creen que viven una vida de fe. El principal lugar donde está Jesús, el principal lugar donde puedo encontrar a Jesús es la Eucaristía. Si no lo encuentro ahí, entonces significa que no estoy buscando al Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos amigos, os reciban mi bendición en este domingo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.